¿Alguna vez han escuchado la parábola de los hombres ciegos y el elefante? Ya saben, donde cada uno toca una parte diferente, la trompa, la pata, la cola, y se forma una idea completamente distinta de lo que es un elefante. Es un recordatorio genial de cómo la perspectiva, bueno, pues cómo moldea nuestra comprensión. Y hoy es la analogía perfecta para nuestra deep dive a un gráfico apodado el más influyente de la última década, la curva del elefante. Lo fascinante de esta curva, que bueno, básicamente mapea el crecimiento del ingreso global entre 1988 y 2008, es que a menudo se ha interpretado como el elefante de los ciegos, ¿no? La gente se enfoca en una parte y pierde la imagen completa, lo que lleva a conclusiones bastante engañosas. De acuerdo, vamos a desempacar este elefante entonces. Imaginen un gráfico. En el eje X tenemos los grupos de percentiles de ingresos y en el eje Y su crecimiento de ingresos. La curva, entonces, muestra cómo les fue a diferentes grupos de ingresos en todo el mundo entre esos 2 años. Y es crucial recordar que esto no está rastreando a los mismos individuos a lo largo del tiempo, ¿eh? Se está observando los percentiles de ingresos a nivel mundial. Entonces, alguien en el percentil 80 en 1988 podría estar en un percentil diferente en 2008. Refleja la naturaleza dinámica de la movilidad de ingresos. Claro, se trata del movimiento de grupos enteros, no de viajes individuales. Ahora, mirando la curva, hay tres conclusiones principales que saltan a la vista. Primero, vemos el surgimiento de una clase media global, impulsada principalmente por el crecimiento de las economías asiáticas. Sí, si conectamos esto con el panorama general, representa un cambio masivo en el poder económico global. Millones de personas han salido de la pobreza, remodelando el panorama de la distribución de la riqueza. En segundo lugar, la curva muestra ingresos estancados o incluso en declive para la clase media baja en los países desarrollados. Esta es la parte que a menudo recibe más atención, alimentando las preocupaciones sobre la globalización y su impacto en los trabajadores occidentales. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Es la globalización la única culpable? Nuestro Deep Dive revela una historia más matizada. Las políticas nacionales, como los sistemas fiscales, los programas de bienestar y las regulaciones del mercado laboral, también juegan un papel importante en la configuración de la distribución del ingreso. Es como decir que la forma del elefante no está determinada únicamente por su entorno, sino también por su estructura interna. Exactamente. Imaginen dos países que enfrentan presiones globales similares. Uno con sindicatos fuertes y redes de seguridad social sólidas ve un crecimiento del ingreso más amplio. El otro, con protecciones laborales más débiles, ve los beneficios concentrados en la parte superior. Esta diferencia destaca el poder de las decisiones de política interna. Y eso nos lleva a la tercera conclusión clave, un crecimiento sustancial para el 1% superior a nivel mundial. Esto alimenta la narrativa de la creciente desigualdad, tanto dentro como entre países. Aquí es donde se pone realmente interesante. El material de origen critica la curva del elefante, señalando limitaciones en los datos. Por ejemplo, la lista de países utilizados para calcular la distribución del ingreso cambia entre 1988 y 2008. Además, el crecimiento de la población no es uniforme en todo el mundo. Estos factores pueden sesgar los resultados. Entonces, es como comparar manzanas y naranjas, ¿verdad? Usar diferentes grupos y medidas puede llevar a conclusiones inexactas sobre las tendencias generales. Exactamente. Piensen en ello como una instantánea económica global. No estamos siguiendo a personas individuales, sino que estamos viendo cómo grupos enteros de ingresos, el 10% más pobre, el 50% medio, el 1% más rico, etcétera, cambiaron sus posiciones en el ranking de riqueza global. Y cuando se ajustan estos factores, ¿cómo se ve la curva del elefante? Bueno, la curva se ve bastante diferente. Vemos un crecimiento más consistente en toda la distribución del ingreso, particularmente en las naciones desarrolladas. Por ejemplo, el aparente estancamiento de la clase media baja en los países ricos se vuelve menos pronunciado. Entonces, la imagen inicial del elefante comienza a transformarse en algo completamente diferente. ¿Y qué pasa con el impacto del crecimiento de la población? ¿Cómo influye esto en la forma de la curva? Bueno, el rápido crecimiento de la población en los países más pobres reduce los ingresos promedio mundiales. Es como agregar más personas a un pastel mientras el pastel permanece del mismo tamaño. Todos obtienen una porción más pequeña. Este fenómeno contribuye a la caída en la curva que a menudo se atribuye a las luchas de la clase media baja occidental. Entonces, no se trata solo de que unos estén perdiendo, sino también de que otros se están agregando a la ecuación, cambiando el promedio general. Pero nuestra tip dive va aún más profundo, revelando matices aún más fascinantes, ¿verdad? Sí, la inclusión de datos de la caída de la Unión Soviética y datos potencialmente inexactos de Japón también distorsiona la forma de la curva. El colapso económico del primero y las cifras cuestionables del segundo
impactan desproporcionadamente la imagen del crecimiento del ingreso en las economías desarrolladas. Espera un momento. ¿Estás diciendo que la forma de la curva que todos conocemos, la que ha generado tantos debates, podría estar basada en datos defectuosos? Exactamente. Y cuando se eliminan estos factores, la curva se transforma dramáticamente. De hecho, la trompa del elefante, que representa el crecimiento en los percentiles superiores, se reduce considerablemente. Sugiere que la concentración de riqueza en la cima podría no ser tan extrema como implicaba la curva original. ¡Wow! Es increíble cómo la inclusión o exclusión de ciertos datos puede cambiar por completo nuestra percepción. Entonces, si eliminamos la influencia de la caída de la Unión Soviética y los datos potencialmente inexactos de Japón, ¿qué imagen emerge? Bueno, con estos ajustes, la disparidad en el crecimiento de ingreso entre los países desarrollados se vuelve más evidente. Y aquí hay otro giro. Incluso con la curva ajustada, un país destaca. Estados Unidos. Exactamente. Estados Unidos todavía exhibe un crecimiento del ingreso desproporcionado, concentrado en el decil superior, contrastando con un crecimiento más equilibrado en otros países desarrollados. Es decir, mientras que la forma general de la curva del elefante puede ser engañosa, las marcadas diferencias en los patrones de crecimiento del ingreso entre países persisten. Precisamente. Y esto subraya un punto clave. Si bien la competencia internacional sin duda impacta en la distribución del ingreso, las políticas nacionales juegan un papel más importante de lo que a menudo se reconoce, especialmente cuando se explican las variaciones entre los países desarrollados. Esto es realmente fascinante, porque sugiere que no somos simplemente pasajeros en este tren de la globalización. Hay espacio para que los países dirijan, para tomar decisiones que den forma a sus propios resultados. Exactamente. Y es precisamente allí donde retomaremos, en la parte 2 de esta Deep Dive. Exploraremos las implicaciones de estos hallazgos y lo que significan para comprender la desigualdad de ingresos en el siglo XXI. ¿Qué ejemplos de decisiones políticas que han marcado una diferencia real te vienen a la mente? Esa es una gran pregunta. Y estoy seguro de que nuestros oyentes están ansiosos por escuchar las respuestas. Nos vemos en la parte 2 para profundizar en este tema tan crucial. Bienvenidos de nuevo a nuestra Deep Dive sobre la curva del elefante. Como hemos visto, este gráfico aparentemente sencillo del crecimiento del ingreso global, bueno, es en realidad bastante complejo y abierto a la interpretación. Es como pelar las capas de una cebolla, ¿verdad? Cuanto más examinamos los datos y su contexto, más matizada se vuelve la imagen. Y al final de la parte 1 nos quedamos con una pregunta clave, ¿no? ¿Qué ejemplos hay de decisiones políticas que han marcado una diferencia real en la distribución del ingreso? Exacto. Y esta complejidad es crucial porque la curva del elefante, bueno, se ha utilizado para respaldar algunas afirmaciones bastante radicales sobre la globalización y la desigualdad. Cierto, como la idea de que la globalización está conduciendo inevitablemente, digamos, a una reducción de la clase media en los países desarrollados y a una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Si bien esas tendencias ciertamente existen, atribuirlas únicamente a la globalización es una simplificación excesiva. Nuestras fuentes enfatizan el papel crucial de las políticas internas en la configuración de la distribución del ingreso. Entonces, en lugar de solo mirar la forma general del elefante, necesitamos considerar sus características individuales y cómo han sido esculpidas por fuerzas tanto internas como externas. Precisamente, piensen en ello de esta manera. Dos países pueden estar expuestos a niveles similares de competencia global, pero experimentan resultados muy diferentes en términos de desigualdad de ingresos. Porque sus estructuras internas, es decir, sus políticas nacionales, son diferentes. Exactamente. Factores como los sistemas fiscales, las leyes de salario mínimo, el acceso a la educación y las redes de seguridad social juegan un papel muy importante en la determinación de cómo se distribuyen los beneficios del crecimiento económico. Entonces, un país con impuestos progresivos y redes de seguridad social sólidas podría ver un crecimiento del ingreso más equitativo, incluso frente a la globalización, en comparación con un país con políticas menos redistributivas. Esa es una idea clave de nuestra Deep Dive. Y desafía la visión fatalista de que la globalización conduce inevitablemente a una mayor desigualdad. Sugiere que los países tienen la capacidad de moldear sus propios destinos económicos. Algunos podrían argumentar que, crear redes de seguridad social sólidas crea dependencia. ¿Qué dirías a eso? Es un argumento válido, pero hay que tener en cuenta que las redes de seguridad social bien diseñadas no solo proporcionan asistencia, sino que también empoderan a las personas para que mejoren sus vidas. Por ejemplo, el acceso a una atención médica asequible puede permitir que las personas trabajen de manera más productiva y se mantengan más saludables, lo que beneficia a toda la economía. Es interesante. Entonces, no se trata solo de proporcionar un apoyo pasivo, sino de crear las condiciones para que las personas prosperen. Exactamente.
Y esto nos lleva de nuevo a los Estados Unidos, que como vimos destaca incluso en la curva del elefante ajustada. Correcto. Estados Unidos todavía muestra una proporción mucho mayor del crecimiento del ingreso que va a la cima en comparación con otras naciones desarrolladas. Y esto plantea otra pregunta importante. ¿Por qué la experiencia de Estados Unidos es tan diferente? Nuestras fuentes sugieren que una combinación de factores está en juego. ¿Cómo cuáles? Bueno, por un lado, Estados Unidos tiene una red de seguridad social relativamente débil en comparación con muchos otros países desarrollados. Esto significa que hay menos amortiguador para aquellos que se ven afectados negativamente por los cambios económicos, como los provocados por la globalización. Entonces, aquellos que pierden en la competencia global están menos protegidos de quedarse atrás. Exactamente. Además, Estados Unidos ha visto una disminución significativa en la sindicalización, lo que ha debilitado el poder de negociación de los trabajadores. Y eso probablemente contribuye a una mayor concentración de ingresos en la parte superior. Sí, y también hay otros factores, como un sistema fiscal que se ha vuelto cada vez más favorable para las personas con altos ingresos y un sistema político que a menudo prioriza los intereses de las corporaciones sobre los de los trabajadores. Es como un conjunto completo de decisiones de política interna que, con el tiempo, han inclinado el campo de juego a favor de los ricos. Precisamente. Y esto destaca la necesidad de una comprensión más matizada de la desigualdad de ingresos. No se trata solo de fuerzas abstractas como la globalización, se trata de decisiones políticas concretas que tienen consecuencias en el mundo real. Esto me hace pensar, ¿podría la curva del elefante estar señalando un problema más profundo con la forma en que medimos el éxito económico? Nos estamos enfocando demasiado en el crecimiento general del ingreso y no lo suficiente en cómo se distribuye ese crecimiento. Esa es una pregunta excelente, y creo que da en el clavo. El PIB y otras métricas económicas tradicionales no siempre capturan la imagen completa del bienestar de una sociedad. Necesitamos considerar factores como la desigualdad, la sostenibilidad y el bienestar social para tener una visión más completa del progreso. Eso tiene mucho sentido. Si solo nos enfocamos en el tamaño del pastel y no en cómo se divide, podemos terminar con una situación en la que algunos se están dando un festín mientras otros pasan hambre. Exactamente. Y esa es una receta para la inestabilidad social y el malestar económico. Definitivamente. Entonces, si bien la curva del elefante nos ha proporcionado mucha información valiosa, también nos ha desafiado a pensar más críticamente sobre cómo medimos el éxito económico y cómo podemos crear sociedades más justas y equitativas. Absolutamente. Y en nuestra parte final cambiaremos nuestro enfoque del análisis a la acción. Exploraremos algunas posibles soluciones políticas que podrían ayudar a crear un panorama económico más justo y equilibrado. Algunas de estas soluciones podrían sorprenderte. Me intriga. No puedo esperar a profundizar en eso. Hasta la próxima, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a la parte final de nuestra deep dive sobre la curva del elefante. Hemos deconstruido este influyente gráfico, revelando sus complejidades y desafiando las suposiciones comunes sobre la globalización y la desigualdad de ingresos. Y al final de la parte 2, insinué que algunas de las soluciones políticas potenciales podrían sorprenderte. ¿Listos para explorar algunas ideas innovadoras? Totalmente. Hemos visto cómo las políticas nacionales juegan un papel fundamental en la configuración de la distribución del ingreso. Y ahora, ahora es el momento de ser prácticos, ¿no? ¿Qué se puede hacer realmente para abordar estos desafíos y crear un futuro más equitativo? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y si bien no existe una solución mágica única, nuestras fuentes apuntan a varias vías políticas prometedoras. Una área clave es la educación y la capacitación laboral. Claro, equipar a las personas con las herramientas que necesitan para prosperar en una economía que cambia rápidamente tiene mucho sentido. Pero ¿cómo se traduce eso en políticas concretas? Bueno, pensemos en ello como una inversión a largo plazo. En lugar de simplemente capacitar a las personas para los trabajos de hoy, debemos prepararlas para los trabajos del mañana. Esto significa invertir en programas de educación y capacitación accesibles y de alta calidad que enseñan habilidades relevantes para el futuro, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la adaptabilidad. Esas son habilidades que no se pueden automatizar, ¿verdad? Son las que hacen que los humanos sean excepcionalmente valiosos en el lugar de trabajo. Exactamente. Y fomentar esas habilidades requiere un enfoque holístico de la educación, uno que vaya más allá de la memorización mecánica y los exámenes estandarizados. Imaginen un sistema educativo que fomente la creatividad, la curiosidad y el amor por el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Suena ideal, pero ¿cómo podemos asegurarnos de que estas habilidades realmente se traduzcan en mejores oportunidades económicas? Ahí es donde entra en juego la colaboración entre el gobierno, las empresas y las instituciones educativas. Necesitamos crear vías claras desde la educación hasta el empleo, asegurando que las habilidades que se enseñan en las aulas estén alineadas con las necesidades del mercado laboral.
Esto podría implicar programas de aprendizaje, pasantías e iniciativas de desarrollo de la fuerza laboral dirigidas a sectores específicos en crecimiento. Ya veo. Entonces, no se trata solo de mejorar la educación, sino de crear un ecosistema que conecte la educación con las oportunidades económicas reales. Precisamente. Y esto no se limita a los jóvenes que ingresan a la fuerza laboral. También debemos proporcionar oportunidades de reciclaje y mejora de las habilidades para los trabajadores desplazados o aquellos que buscan cambiar de carrera. Eso es importante. En un mundo en constante cambio, el aprendizaje nunca se detiene. De acuerdo. Y hablando de crear un entorno de apoyo, otra área crucial es el fortalecimiento de las redes de seguridad social. Esto incluye programas como el seguro de desempleo, la asistencia alimentaria y la atención médica asequible. Estas son las redes de seguridad que atrapan a las personas cuando caen por las grietas, ¿verdad? Pero no podrían estos programas, digamos, desincentivar a las personas a trabajar. Es una preocupación común, pero la evidencia sugiere que las redes de seguridad social bien diseñadas en realidad pueden impulsar la participación en la fuerza laboral. Cuando las personas tienen acceso a atención médica asequible, por ejemplo, es más probable que se mantengan saludables y productivas. Y cuando no tienen que preocuparse constantemente por llegar a fin de mes, es más probable que asuman riesgos y busquen nuevas oportunidades. Entonces, no se trata solo de proporcionar una red de seguridad, sino de crear una plataforma de lanzamiento para éxito económico. Exactamente. Y no olvidemos el papel de la política fiscal. La tributación progresiva, donde aquellos que ganan más pagan un porcentaje más alto de sus ingresos en impuestos, es una herramienta clave para reducir la desigualdad de ingresos. Parece lógico, ¿no? Que quienes más se benefician del sistema económico contribuyan más para apoyarlo. Pero algunos argumentan que los impuestos altos desincentivan la inversión y el crecimiento económico. ¿Cómo respondes a eso? Es importante encontrar un equilibrio. Un sistema tributario justo y eficiente debería generar suficientes ingresos para financiar servicios públicos esenciales, como la educación, la atención médica y la infraestructura, al tiempo que fomenta la inversión y el espíritu empresarial. Hay muchos ejemplos de países con impuestos relativamente altos que también tienen economías fuertes y vibrantes. Eso me da esperanza. Parece que hay muchas palancas políticas que podemos utilizar para crear una sociedad más justa y equitativa. Absolutamente. Y no olvidemos el poder de los movimientos sociales y la acción colectiva. Los ciudadanos pueden exigir cambios, presionar a sus gobiernos para que adopten políticas más justas y responsabilizar a las empresas por sus prácticas. Ese es un punto crucial. El cambio no solo ocurre de arriba hacia abajo. Requiere la participación activa de personas que exigen un futuro mejor. Exactamente. La curva del elefante, con todas sus complejidades y limitaciones, ha servido como un valioso punto de partida para esa conversación. Ha generado debate, desafiado suposiciones y resaltado la necesidad de actuar. Y al concluir esta deep dive, esperamos que les haya dejado con un sentido de escepticismo informado y esperanza empoderada. Los desafíos son reales, pero también lo son las soluciones. Recuerden, la forma del futuro no está predeterminada. Es algo que creamos colectivamente a través de nuestras decisiones y acciones. Y en esa nota les dejamos con un pensamiento final para reflexionar. Si las políticas nacionales son realmente tan influyentes, ¿qué cambios específicos defenderían en su propia comunidad, en su propio país, para crear una distribución más equitativa del crecimiento del ingreso? La respuesta a esa pregunta, queridos oyentes, ¿dónde comienza la verdadera Deep Dive? Gracias por acompañarnos en este viaje.